Estamos contentos. Hoy continuamos con el estudio de Romanos en el capítulo 4. Y hay una poderosa enseñanza que el Eterno quiere darnos en este día. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Vamos a abrir el libro de Romanos en el capítulo 4. Dice un título arriba: Abraham y David demostraron justicia aparte de las obras. Bien, y primero vamos a ver el tema de Abraham, que es declarado justo por medio de la fe. Vamos a ver el capítulo 4 del 1 al 3. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bien. Esta expresión que pues diremos comienza en Romanos capítulo 3, versículo 31. Que dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo hace la pregunta, ¿hace la idea de la justificación por medio de la fe aparte de las obras de la ley? ¿Hace que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento sea irrelevante? No, de ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Al contestar esta pregunta, Pablo mira a Abraham, el hombre más estimado entre el pueblo judío en los días que él vivía. Y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. La palabra de Dios habla claro en esto. Si alguien pudiera ser justificado por las obras, ellos tendrían algo de qué gloriarse. Sin embargo, sabemos todos que tal jactancia no es nada delante de Dios. La palabra dice claramente que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante de Él. Entonces, esta gloria no es nada delante de Dios. Porque aun si las obras pudieran justificar a un hombre, él aún estaría de alguna manera corto de la gloria de Dios. ¿Por qué? Romanos 3:23 habla claramente que por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta gloria no es nada para con Dios. Cada pretensión es arrancada y es evidente de que nadie puede ser realmente justificado por obras. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? En el Antiguo Testamento nos dice que Abraham, no dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras. En lugar, en Génesis 15:6, habla claramente, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La justificación de Abraham delante de Dios no fue por el obrar, fue por el creer. Pablo lo pone en claro. La justicia de Abraham no vino, ni tampoco provino de su actuación de buenas obras, pero sí vino de su confianza depositada en Dios. Fue una justicia obtenida por medio de la fe. Muchos maestros judíos de la época creían que la justicia de Pablo había sido adquirida por medio de las obras, por guardar la ley. Muchos rabinos antiguos dicen que encontramos que Abraham, nuestro padre, ha realizado toda la ley antes de que fuera dada. Enseñaban eso. Que antes que la ley fuera dada, ya Abraham la guardaba. Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Eso es lo que hablaban los maestros de la época. Eso es lo que ellos argumentaban. Que Abraham guardó la ley perfectamente, aún antes de que fuera dada, y de que él la guardó por intuición o anticipación. Pero todos sabemos los errores que cometió Abraham. Todos sabemos los errores que él cometió.
Pero el apóstol Pablo habla claro, dice que Abraham no fue hecho justo producto de todos los hechos, pero Dios contó a Abraham como justo. No fue hecho justo por lo que hizo, pero fue contado como justo por lo que creyó. Entonces, nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfectamente justos. ¿Cuántos son perfectamente justos aquí? Sino contándonos como perfectamente justos. Somos justos por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justos porque estamos en Cristo. Y Él nos cuenta como justos. Ahora bien, después de que somos contados como justos, entonces Dios empieza una obra preciosa en cada uno de nosotros, con la intención de hacernos verdaderamente justos. Hay una obra de transformación, hay una obra de santificación, hay un lavamiento por la palabra de Dios. Por eso Él viene a buscar una iglesia limpia, pura y sin manchas. Entonces es una obra que Él comienza en nosotros. Amén. Que va a culminar con nuestra resurrección o con el rapto. Cualquiera de las dos cosas que nos toque vivir o pasar. La palabra contado en el griego es logizomai. Y esta palabra era utilizada en los documentos seculares primitivos. Poner a cuenta de uno. Dejar que mis créditos sean puestos en depósito en el depósito. Yo ahora doy órdenes en general en cuanto a todos los pagos que he hecho, que fueron hechos o acreditados al gobierno. Así, Dios puso a cuenta a Abraham, colocó en depósito por él, le contó a él justicia. Abraham poseía justicia de la misma manera que una persona poseía una suma de dinero puesta en una cuenta de banco. Y nuestra justicia es colocada en nuestra cuenta de la fe. Pues a través de la fe que somos justificados. Gálatas, en Génesis 15:6, no nos dice como otros hombres consideraron a Abraham. En vez, nos dice que Dios le contó a él. En efecto, dice claramente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En efecto, Moisés en Génesis no nos dice lo que los hombres pensaban de Abraham, sino cómo él fue contado delante del tribunal de Dios. Y aquí lo importante es cómo Dios nos cuenta. Aquí lo importante es cómo Él nos ve. Recuerde que justicia es más que la ausencia de maldad o culpa. La justicia es un bien positivo, queriendo decir que Dios no solamente nos declara inocentes, sino también nos declara justos. Amén. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Es un depósito en nuestra cuenta que el Padre hace a través de la fe. Justificado pues por la fe. Se nos acredita, se nos hace un depósito en la cuenta de nosotros de justicia. Vamos a leer 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta, el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y estudiando esto realmente fui fuertemente confrontado. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. La idea de gracia está en contra del principio de la obra. Chocan de frente. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. Las obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios. Entonces, esta palabra que viene del original charis, tiene el significado en los autores clásicos de un favor hecho de una generosidad espontánea del corazón, el cual no tiene la expectación de algo a cambio. Es como que alguien te da algo sin esperar nada a cambio. Eso es gracia.
Hello. Hay gente que te da cosas, pero es con una intención, porque están esperando otras cosas. Pero Dios, la obra de gracia de Dios para nuestra vida, esta salvación poderosa, fue porque Él le plujo, por su misericordia y por su amor. No fue con una intención de hacer una transacción con nosotros. Fue una respuesta espontánea de su corazón. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio. La respuesta de ese amor fue dar, espontáneamente. ¿Se entiende eso? Dio una respuesta espontánea. Por supuesto, este favor era hecho siempre hacia un amigo. Nunca el charis, en el contexto de los autores en que lo utilizaban, se hacía hacia un enemigo. Pero cuando el charis llega al Nuevo Testamento, hace un brinco infinito hacia adelante, ya que el favor de Dios hecho en el Calvario fue para aquellos que le odiaban. Ya que el favor de Dios hecho en el Calvario fue para todos aquellos que eran herederos de su ira. Ya que el favor de Dios hecho en el Calvario era para todos aquellos que habían sido ya condenados, marcados, enemigos de Dios, destituidos de la gloria del Rey, separados de Él. Amén. Dice aquí, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y es que tenemos un sistema religioso que nos puso a trabajar con la intención de que pongamos a Dios en deuda. Yo ayuné, lloré, me metí 3 días en el monte. Yo hice lo mío, tú tienes que resolverme. Un sistema religioso que nos enseñó a transaccionar con Dios. Me voy a meter en el altar, Dios me va a hablar. Dios tiene que hablarme. Eso ustedes no lo escucharon, eso lo viví yo. Yo sé que ustedes no vieron eso. ¿Ah? El sistema religioso te quiere enseñar que por lo que tú haces, en la obra que tú haces, genera un salario o un pago. El cielo tiene que pagarte. Tú a ver, me voy a meter en pacto con Dios y voy a sembrar y voy a hacer esto y voy a pactar y voy a hacer lo otro para conseguir lo que yo quiero. ¿Eh? Hermana, es que el cielo no tiene deuda con nosotros para nada. Nosotros somos los que debemos a Dios. Dios no tiene compromiso con nosotros. Nosotros somos los que tenemos compromiso con Él. Es pura gracia. Pero el sistema religioso nos enseñó que la obra religiosa que nosotros hacemos es un trabajo que merece pago. Y dice la palabra que no le es contado por gracia el salario. Mientras el cielo trabaja transaccionalmente por gracia, o sea, el que yo quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, a quien Él quiera. Esto no es el que más corre ni el que más ayude, sino el que Dios le dé la gana. Hello, estamos aquí. El sistema no nos enseñó eso. Todavía tenemos toda una generación sumergida, sufriendo una manipulación religiosa. Pablo está hablando de esto. Ustedes no están entendiendo lo que le está diciendo. Un sistema que dice que por lo que ellos hacen hay que pagarle. Y no estoy hablando, ay papá, tú vas a ver, vamos a meternos 10 vigilias, vamos a meter en silicio hasta que Dios hable. Porque Dios tiene que. Oigan cómo tenemos el sistema religioso. Queriendo doblarle el brazo a Dios. Queriendo hacer que Dios haga con nosotros lo que nosotros queramos. Y para eso obramos. Nos metemos en un sistema de obra. Amén. Para que lo que hagamos se lo cuente como salario. Y entonces si yo hice lo mío, tú tienes que pagarme. Tú tienes que resolverme. Yo te serví 25 años. Si tú no me tienes ese hombre para atrás, yo voy a dejar el ministerio. Señor, no me hagan hablar de esto. Gente queriendo manipular. ¿Dios quién puede manipular a Dios el soberano? Díganme eso.
y uno aquí en la tierra, donde todo lo que opera en nosotros es por pura gracia. No hay nada bueno. Si hay algo bueno, no habla de nosotros, habla de Él. Algún don, lo que sea que se manifieste, no es de nosotros, es de Él. Si predicamos, si oramos, si danzamos, si brincamos, si saltamos, si se los demonios salen huyendo y si los enfermos se levantan y si los muertos reviven, no habla de ti ni de mí. Habla de uno que opera a través de nosotros. Y tenemos la bragueta que si no me levante el hijo, yo voy a dejar el ministerio. ¿Qué es eso? Y eso, normal. Con nombre y apellido te lo dan desde el altar. Lo ponen en las redes, normal. No es así. Oigan esto. No es así. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, cuando tú obras, el pensamiento del sistema es que te deben y que hay que pagarte por lo que tú hiciste. Hello. Este sistema de trabajo busca el poner a Dios en deuda con nosotros. El tener a Dios que nos deba su favor, nos deba la respuesta, nos deba lo que deseemos porque nosotros nos hemos portado bien y hemos hecho lo que teníamos que hacer. La palabra de Dios dice, no lo digo yo, es lo que dice el escrito está, que cuando tú haces todo lo que se te manda hacer, hay un título para tu vida. ¿Cómo que se llama? Hello, siervo inútil. Eso somos nosotros cuando escuchamos y obedecemos. Es el título que recibimos. ¿Qué es eso que el cielo te debe a ti? ¿Qué es eso que lo que tú hiciste ha generado una deuda y que Dios tiene que pagarte? Porque tú levantaste 5 iglesias. A pesar, al pensar en obras, Dios nos debe la salvación. Eso es lo que pensamos. El sistema religioso dice que tú eres salvo por lo que tú haces, no por lo que Él hizo. O a pensar en obras, Dios nos debe la bendición. Debido a que nosotros hemos tenido buenas obras, señores, nosotros no somos salvos por obra. Somos salvos para buenas, pero no por obra. Dios no está alabando aquí a la pereza. Quiero que entiendan esto. Ni mucho menos. De por sí vemos a los perezosos cómo le manda su aguijoncito para activarlo. ¿Verdad que sí, mi hija linda? Cuando nos ponemos perezosos, Dios tiene su aguijoncito para sacarnos de la pereza, sacarnos del confort y activarnos a hacer lo que quiere que hagamos. ¿Sí o no? Bueno, amada, tú sabes cómo el meneo no es cómodo. Papá no es cómodo. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Que haga como él quiera. Amén. Esto es por pura. Entonces, lo que le quiero aquí decir es que Dios no está alabando a quien le gusta ser perezoso. La antítesis no es simplemente entre el que trabaja y el que no trabaja, pero entre el que trabaja y la persona que no trabaja, pero cree, hay una gran diferencia. Porque el que cree sabe que no es por lo que él haga, sino por lo que él hizo. Pablo dice que hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Es por Él, Señor. Si algo tenemos, si algo podemos tener, si algo podemos alcanzar en nuestra vida, si algo se nos ha dado en el pasado, en el presente o en el futuro, no es por nosotros, es por Él. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiero que entiendan esto. La justicia nunca puede ser contada a aquel que se aproxima a Dios en el principio de las obras. No es justicia aquel que se acerca a Dios por obra. Hermano, la palabra es clara. Solamente hay un camino. Y es en Cristo. No es por tus obras, es por las obras que Él hizo. Y esta es la manera correcta en que nos podemos acercar a Dios. Amén.
es el camino, es la verdad y es la vida. Pero dice la palabra de Dios que en vez, la justicia da a aquel que cree en aquel que justifica al impío. ¿Y a quién que justifica a Dios? Al impío. Pero pastor, ¿y por qué Dios no justifica solamente a los hombres piadosos? Lo que pasa es que lo que es Cristo, lo que Dios hizo en la cruz a través de Cristo, lo abarca a todo. Hablamos en el pasado de que un problema universal, mundial, trajo una solución universal y mundial. Cristo. Cristo. Amén. Lo abarca todo. Al piadoso y al impío. Y quiero que entienda que no es como si yo estuviera feliz con nuestra condición de ser impíos. Nosotros no somos justificados por causa de nuestra impiedad, pero a pesar de nuestra impiedad, por la fe, somos justificados. No es que tú tienes que ser impío para ser justificado, no es eso. Pero a pesar de tu impiedad, si tú crees, eres justificado por la fe. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, tenemos que entender que la justificación no es una ficción. La justificación, sea como sea, es un milagro de Dios a cada uno de nosotros. De manera que como Abraham creyó y le fue contada a él por justicia, así nuestra fe es contada también por justicia. De la misma manera que nuestro padre Abraham le fue contada por justicia. Esto no fue un tipo de arreglo especial que solamente era para Abraham, sino para todo aquel que cree en aquel que hizo los cielos y la tierra. De la misma manera que Abraham creyó y por la fe entró en una relación correcta con Dios, nosotros también creemos y por la fe podemos entrar en una relación correcta con Dios. En el desierto ustedes saben lo que pasó en el Antiguo Testamento. Los problemas que había en el pueblo, cómo las serpientes picaban y mataban gente. Y Dios mandó a levantar una serpiente de bronce. Y le dio una palabra a Moisés para que le dijera al pueblo que todo aquel que era picado por una y mirara, no iba a qué. Nosotros constantemente recibimos picaduras de serpiente. No de la que te mata y no me da a comer, sino serpientes espirituales. Somos envenenados de una manera o de otra. Y nos puede producir muerte espiritual. Pero la misma fe que tuvo el pueblo en esa imagen de esa serpiente levantada de bronce, que es un tipo de Cristo, es la misma fe que usted y yo tenemos que poner en aquel que fue levantado en la cruz a favor de nosotros, por causa de nuestra impiedad y por causa de nuestro pecado. No importa la serpiente que nos pique espiritualmente. Póngale el nombre que usted quiera. Si en el Antiguo Testamento ellos miraron una de bronce y fueron sanos, en este nuevo pacto nosotros miramos la verdadera, a Cristo, y ponemos nuestra fe en Él. Y no solamente vamos a ser sanos, sino vamos a ser salvos. Dale un aplauso fuerte al Rey. Por lo tanto, nosotros entendemos y tenemos que estar claros que no hay dos maneras para ser salvos. Hay gente que dice que son salvos por obras o por guardar la ley del Antiguo Testamento. Y dice que hay otros que son salvos por gracia por medio de la fe en el Nuevo Testamento. La verdad es que cualquiera que haya sido salvo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es hecho salvo por pura gracia, por medio de la fe, a través de su relación de confianza en amor con Dios. Hello, ¿me están escuchando? Para que cualquier duda en el futuro ustedes sepan claro esto. ¿Ven? Debido a este nuevo pacto que nosotros estamos disfrutando,
nosotros tenemos los beneficios de la salvación que el santo del Antiguo Testamento no tuvo. Pero nosotros no tenemos una manera diferente de salvación. Tenemos la misma manera. Es por la fe y por pura gracia. De que en este nuevo pacto tenemos un acceso diferente a ellos. Gloria a Dios. De que disfrutamos cosas que ellos no pudieron disfrutar. Aleluya. Por la salvación, el medio es la misma. La fe y la gracia de Dios. Porque nadie es salvo por hacer o cumplir. Nadie es justificado por cumplir las obras de la ley. Romanos 4, del 6 al 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son y cuyos pecados son. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El rey David en el Antiguo Testamento sabía lo que era un pecador culpable. No fue porque se lo contaron, fue porque él lo vivió. Él lo vivió en carne propia. Lo que era errar en el blanco, lo que era sentirse culpable por la obra de maldad de la carne. Él sabía la seriedad del pecado y lo bueno que es el ser verdaderamente perdonado. Tenemos salmos que hablan claramente: lávame y seré blanco, limpio. Tenemos salmos que hablan del clamor de David, buscando el ser perdonado por Dios, el ser restaurado en una relación de amor y de intimidad con su espíritu. Él, más que nadie en el antiguo pacto, conocía verdaderamente la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hello. Si David hubiera sido juzgado solamente con las obras, la justicia de Dios debió haberlo condenado y haber arrancado la cabeza en vivo y directo. Hello. Sin embargo, él experimentó, él tuvo la experiencia de qué bueno y qué bienaventurado aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas. Ningún pecador, aunque él haya intentado con todas sus fuerzas, puede posiblemente cargar sus propios pecados y volver limpio de culpa. Es imposible. Nadie puede hacerlo. Ninguna cantidad de dinero, como en algún momento algún tipo de religión traficó con eso. Ninguna ciencia, ninguna habilidad, ningún ejército de 1 millón, ni ningún otro poder de la tierra puede llevarse del pecador el más pequeño pecado y la culpa que engendra en él. Solamente el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo no solamente te perdona, sino que te limpia y te liberta. Una vez que un hombre o una mujer haya cometido pecado, sus culpas se van a afianzar en esa persona, tan cerca como su propia sombra, y lo va a perseguir. Eso no le ha pasado a usted, yo estoy hablando de lo mío. De día y de noche. Esa culpa se agarra por toda la eternidad, al menos que se postren, se arrepientan, se aferren a Dios, a Cristo, y el Cordero se lo lleve. Solamente el Cordero de Dios nos libra de la maldición de la culpa y la persecución de la culpa. Dice: a quien Dios atribuye justicia sin obra, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. También estoy de acuerdo con Abraham en cuanto a la idea de una justicia
imputada, una bondad que es dada, que no es ganada. Dios nos imputó justicia en Cristo, pero cada día nos imparte justicia por la obra de santificación y de lavamiento del Espíritu. Así que la justicia de Dios en nuestra vida es imputada al momento que creemos, pero es impartida desde el momento que nacemos de nuevo. Día a día hay una obra hermosa que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu. La palabra de Dios dice claramente que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel de perfeccionar hasta el día de su venida. Amén. Y hay un trabajo precioso de impartición en nuestra vida. Imputamos, recibimos la imputación de la justicia de Dios en el momento que creemos, pero recibimos la impartición de Dios cada día, que somos expuestos a su palabra, que somos expuestos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestros adversarios se oponen a la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros. Y aun cuando el apóstol utilizó la palabra 10 veces en este capítulo 4. En los salmos citados, por ejemplo, en el Salmo 32 del 1 al 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado del hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David habla de la bienaventuranza, no de aquel que es justificado a través de las obras, pero de aquel que es limpiado a través de la imputación. Esto está centrado en lo que Dios coloca sobre nosotros, que es la justicia del Cristo de la gloria. No en lo que nosotros podemos hacer por Dios. Somos justos no por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Ahora, de algo tú puedes estar seguro. Dios trabaja con nosotros a partir del momento en que recibimos esa imputación para hacernos verdaderamente justos en Él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Ok. Romanos capítulo 4 del 9 al 12 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Esto está tremendo. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Realmente fue antes de ser circuncidado. Fue en el momento que Dios le habló y que él creyó. Todavía no había venido la circuncisión a su vida. Fue en ese momento que le fue contada esa fe por justicia. Ay, Dios mío. Sal de tu casa, suelta a todo el mundo, suelta tu herencia, suelta tu nombre, suelta todo lo que te toca, que yo te voy a llevar a un lugar. Y él creyó y arrancó. Cometió sus errores igual que tú, igual que yo. Está en el camino, fue procesado. Pero en el momento que creyó, esa fe le fue contada por justicia. Fue la circuncisión, dice, y recibió la circuncisión como señal. Hello, ¿estamos aquí? Como señal, como sello de la justicia de la fe. Aleluya. ¿Cuánto dicen aleluya a esto? ¿Cuál es el sello de la justicia de la fe en nosotros? El precioso y poderoso Espíritu Santo de Dios. Tú no tienes que circuncidarte. Puedes cerrar la puerta que llegó la luz a Cesarín. Tú no tienes que circuncidarte para esto. No tienes que circuncidarte como un sello, como le pasó a Abraham. No tenemos todavía un mejor sello que la circuncisión. El sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios. Gracias por tu presencia, Señor, tan bella y hermosa. Wow. Dice la hermana Irene, la pastora Irene dice que cuando la presencia de Dios cae, hay que agarrarla. No se puede dejar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, Padre, gracias Espíritu Santo. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidado. A mí que no me hagan un cuento, que yo no soy judío, yo es por la fe que yo soy hijo de Abraham por la genética de la fe. Hello. No es por la genética de la sangre. Amén. Es por la genética de la fe. Y por esa fe estamos ahí conectados. Estamos conectados. ¿Cuántos dicen aleluya? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por eso que estamos aquí tú y yo. Aleluya. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si somos contados como justos por Dios es debido a la fe, no debido a la circuncisión o ningún otro ritual espiritual o religioso que nosotros podamos hacer. Entonces la bienaventuranza que está aquí es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la circuncisión. Puede ser dada a los gentiles en la circuncisión por la fe. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o incircuncisión? Dice el escritor. Abraham fue contado como justo. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No por obras, sino por la fe. Él no recibió el pacto de la circuncisión sino hasta Génesis 17. En 15 dice que fue contado por justicia. Y 2 capítulos después, en el 17, recibe el pacto de la circuncisión. Que al menos fue 14 años después. 2 capítulos en la Biblia, pero en lo cronológico fueron 14 años después de esta palabra. Por lo tanto, su justicia no estaba basada en la circuncisión, sino en la fe que había tenido 14 años antes. La fe que tuvo estando aún incircunciso. De hecho, Abraham, el padre de todos los creyentes por la fe, fue declarado justo mientras él estaba en su estado de no ser circuncidado. Entonces, ¿cómo puede alguien decir, como algunos decían en los días de Pablo, que los gentiles debían de circuncidarse antes de que Dios lo declarara justo? De por sí, había gente que metían presión en ese tiempo. Para el pueblo judío en los días de Pablo, el significado de la circuncisión era más que social. Era el punto de entrada para una vida vivida bajo la ley de Moisés. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, dice Gálatas capítulo 5, versículo 3. Para ellos significaba eso. Pero nosotros no somos circuncidados en la carne, sino en el corazón. La circuncisión de nosotros no es una circuncisión física, es una circuncisión espiritual. Aleluya, la gloria de Dios, Él es que lo hace. Es así. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ya estoy terminando para quedarnos hasta aquí para la próxima semana. Los judíos de los días de Pablo querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham. Pablo insiste que para tener a Abraham como su padre, tú debes seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham, no el cortarse un pedazo de carne. La religión te quiere a ti enseñar que tú eres salvo por obras y no por una vida de fe. Nuestro padre Abraham es una frase importante, una de la cual los antiguos judíos guardaban celosamente. Ellos no permitían que un gentil circuncidado convertido al judaísmo se refiriera a Abraham como mi padre en la sinagoga. Un gentil convertido, un prosélito, debía de llamar a Abraham su padre, y solamente los judíos de nacimiento pueden llamarle a Abraham nuestro padre. Pablo tira esta distinción y dice que por medio de la fe todos pueden decir nuestro padre Abraham. ¿Cuántos son de la fe?
en Cristo Jesús, podemos decir, nuestro Padre Abraham. Él nos dio el modelo de la justicia por la fe en el Antiguo Testamento. Y ese modelo, que lo vemos en Génesis 15:6, que dice que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, es el que vemos en Romanos. El que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debió haber sido pasmante para los judíos que leían los romanos el ver que Pablo llamara a Abraham el padre de un pueblo no circuncidado. La fe y no la circuncisión es lo que te vincula en el espíritu para ser descendiente de Abraham. Aún los judíos que son descendientes en la carne no son justificados delante de Dios. Para ser justificados delante de Dios, tienen que ser descendientes de Abraham por la fe. No hay otra manera de salvación. Lo hablamos ahorita. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por fe y por pura gracia. Es más importante el tener la fe de Abraham y la justicia imputada a él debido a ello que tener la circuncisión de Abraham. Estos maestros judíos de la época de Pablo tenían un dicho: lo que está escrito de Abraham también está escrito de sus hijos, dando a entender que las promesas dadas a Abraham se extendían hacia sus descendientes. Pablo estaba de acuerdo de corazón con este principio y extendía el principio al ser justificado por la fe para todos los descendientes espirituales de Abraham. Aquellos que creen y a los que siguen por la fe la pisada de Abraham. Aleluya. Bien, estamos contentos. Hoy continuamos con el estudio de Romanos en el capítulo 4 y hay una poderosa enseñanza que el Eterno quiere darnos en este día.